Así que quieres ser peleador profesional. Estás decidido a hacerlo porque es la única forma en la que podrás salir adelante en la vida. A pesar que probablemente vives en casa de tus padres, no tienes que pagar renta, puede que no trabajes y hasta tengas tiempo libre para jugar videojuegos y escrolear un buen rato. Pues déjame decirte que no quieres ser peleador profesional de MMA, ni deberías hacerlo. En realidad puede que solo estés motivado por ver mucho UFC y algunos edits de TikTok. Y es por eso que en este video hablaré de por qué ser peleador profesional es lo último que quieres hacer en tu vida. Ser peleador profesional es muy difícil de comenzar, ya que no es como otros deportes, no es como en el fútbol, el básquet, que tú simplemente vas a una liga, a un equipo, entrenas para ver si entras al equipo y ya a partir de allí hay un coach, hay unos managers que te van diciendo qué debes hacer. Aquí literalmente tienes que hacerlo todo por tu cuenta, desde los conocimientos de a qué gimnasio ir, los horarios que tienes que asistir, cómo entrenar correctamente, qué días entrenar y lo más importante, por lo cual es tan difícil empezar, los tiempos que necesitarás aplicarle a tu carrera, por ende a los entrenamientos. Es muy difícil de empezar porque muchísimos gimnasios de MMA pueden ser bastante caros, simplemente porque son gimnasios de MMA, que si tú te pones a ver, no es como que el deporte de MMA sea un deporte distinto, ¿sí? Yo lo veo desde el punto de vista que el mismo Ilia Topuria lo dijo, no es que él entrena MMA, sino es que él divide los días por disciplinas, ¿sí? Él entrena, por decirte, que es lunes boxeo, martes jiu-jitsu, miércoles muay thai, jueves lucha y el viernes tocaría hacer sparring. ¿Cuál es el problema? Muchísimos gimnasios te venden que vas a hacer MMA, ¿sí? Y esto normalmente duplica el precio de las clases y tú te pones a ver y lo que te enseñan es simplemente a trabajar en la reja, ¿sí? Lo cual está muy bien porque eso es algo muy distinto de las MMA a todos los deportes de contacto que ya mencioné. En los otros no existe una reja y tú debes mantener por lo menos en la parte del grappling, un conocimiento para poder escapar de la reja o cómo usar la reja a tu beneficio. El problemita de eso es que muchísimos gimnasios son tipos que no tienen prácticamente idea de lo que es MMA en sí o lo enseñan muy escueto. Hay un meme que para mí encaja perfecto en los gimnasios, en la gran mayoría de gimnasios que yo he estado, que es como el profesor de educación física. No sé si alguna vez alguno tuvo una clase como esta, lo más probable es que sí. Que va el profesor de educación física, te hace estirar un rato, te hace hacer uno que otro ejercicio y ya después jueguen fútbol. Mátense jugando fútbol y ya. Así suelen ser en los gimnasios de MMA. Tú vas, calientas un poquito, haces algunos movimientos, algunas prácticas, ya pónganse a hacer sparring, pónganse a rolar. También la parte de los entrenamientos cuando vas a hacer striking. Muchísimos gimnasios creen que hacer sparring es fundamental porque claro, o sea, no te sirve aprender la técnica solamente y no lo pones en prueba porque cuando llegue el combate no vas a tener ni puta idea de cómo hacer. Yo estoy de acuerdo con los sparring, los llamados light sparring, un sparring suave para que tú practiques la técnica, los movimientos, crees ángulos, te prendes a mover y ya. Pero si tú vas en el gimnasio a hacer un sparring extremadamente fuerte, que pareciera que estás a punto de ganar el título del peso ligero contra Ilia Topuria, ¿qué puto sentido tiene que tú vayas con un compañero que también es un caimán de mierda y se empiece a matar entre ustedes y dejen las neuronas en el gimnasio? Cuando llegue el día de la pelea o que tu carrera vaya avanzando, te hagan así y te caigas para el suelo, porque las neuronas ya no te dan, porque la barbilla tuya ya no existe. No tiene sentido esa mierda. Y yo he visto eso en muchísimos gimnasios en el que vas, no hagan sparring, huevón, y se matan y el profesor está viendo TikTok, ni siquiera está metido en el gimnasio y no le para bola, ¿sí? Y en la parte técnica no se enfocan tanto, ¿sí? Ya estoy hablando más de los gimnasios y esto es un video aparte que yo quiero hacer de por qué es tan complicado encontrar un buen gimnasio de MMA. Y a partir de allí tienes que tener en mente que vas a entrenar muchísimo, no es que 2 horas al día basta y vas a entrenar de lunes a viernes 2 horas nada más, no. Eso no es suficiente. Si tú quieres ser peleador de MMA, tú debes entrenar por lo mínimo unas 4 horas por día, de lunes a sábado. Si quieres ser menos exigente, si quieres hacerlo bien de lunes a domingo desde mi punto de vista. Cosas dichas por Javi, por Ilia Topuria, que entrenan todos los putos días. Porque como tú esperas, Carlito, de 17 años, que vive con su mamá, que vio un edit de Conor McGregor y dijo que quiere ser campeón, que tú vas a poder llegar a las grandes ligas solamente entrenando 3 veces por semana, 1 hora y media. Y los otros días te las pasas jugando, si no sales a correr y comiendo mal. ¿Sabes? Así
no vas a llegar a ningún lado. Pero imaginemos, ya conseguiste tu gimnasio, ya conseguiste un buen profesor que te enseñan cosas bien y ya llegó el momento de empezar a entrenar. Sí, aquí viene la otra gran parte que es bastante perjudicial en esto, que no vale para nada la pena desde mi punto de vista, que son las lesiones. Hay peleadores de UFC que son profesionales, que han sido campeones, incluso que tienen lesiones de por vida por este deporte. Hay un video muy famoso donde salen muchos peleadores de UFC explicando las lesiones que han tenido. Las más claras son la cuca que tiene aquí Dan Hooker, bultos en los brazos, lo que dijo Aljamain Sterling, que el cabrón ya no puede mover la mano a los lados ni hacer este movimiento. Operaciones, las rodillas de Kamaru Usman es un ejemplo muy bueno. Mira el caso de Cyborg, el que peleó contra Michael Elon Page, que le hundieron literalmente el cráneo y el tipo ya quedó de por vida así, no puede hacer ningún deporte de contacto a menos que sea grappling. Y eso sin contar el que es más temido, que son los daños cerebrales. Está el caso de gente como BJ Penn, que el tipo asegura que toda su familia son clones. El caso de Tony Ferguson, que tú ya ves a Tony siempre. A mí siempre Tony me ha parecido autista, ¿sabes? Por esa mirada y lo raro que era, pero ya ahora está muchísimo peor por tantos golpes que recibe en la cabeza, que siempre tiene la mirada perdida, o que está en una entrevista y está haciendo sombra, ¿sabes? Y mira, incluso saliéndome las MMA en el boxeo, Jake Paul, el tipo le partieron la mandíbula en 3 partes. El caso de Muhammad Ali, que quedó con mal de Parkinson. Y ya saliéndome en el boxeo, porque no conozco mucho de este deporte, la parte más normal, que vendría siendo la cara, mira peleadores como Merab Dvalishvili y Jack de la Magdalena, que la nariz, el tabique lo tienen para allá, incluso el mismo Dustin Poirier está así. O como el caso de TJ Dillashaw, que agarró una pelea de campeonato con un hombro dislocado, y debido al combate, su hombro dejó de funcionar, en palabras del mismo. No lo puede levantar por encima de la cabeza, no puede tomar agua con él, no puede ni siquiera rascarse la cabeza. Y si me lo preguntan a mí, por un poco de dinero no vale la pena sacrificar un brazo de esa manera. Y me puede decir, Hank, pero eso es un precio a pagar porque después viene la gloria y todo esto. Esto es teniendo en cuenta que todos estos peleadores tienen seguro. La empresa de la UFC tiene un seguro médico con ellos que le pagan todo este tipo de tratamiento. Ahora tú imagínate un cabrón que va a pelear en una regional, en un galpón contra un tipo, y de repente se jode la muñeca, se parte el codo, le rompieron el tobillo. Todos los gastos médicos van a salir de ti y nada más, y vas a hacer una carga, probablemente, si vives con tus papás, para tus padres, o peor, si estás tú solo y trabajas tú solo, te va a tener que mamar toda esa mierda. Y esta carrera de las MMA no da dinero a corto plazo, me atrevería a decir que ni a mediano plazo, porque no hace mucho, no recuerdo quién fue, no sé si fue Alexander Pantoja hace un par de años, que antes de ser campeón el tipo seguía trabajando de delivery porque no le alcanzaba el dinero para pagar las cuentas, ¿sí? Y esto se ve relacionado con el siguiente punto, que es cuando ya llegas a la UFC, suponiendo que hiciste todo bien, tuviste la menor cantidad de lesiones y por fin llegaste a la UFC, ¿sí? Estar en la UFC no asegura de que vas a ser histórico, de que vas a ser campeón y que mucho menos vas a ganar mucho dinero. Por muchos factores, puedes que te lesiones, puedes que tengas peleas que sean extremadamente aburridas, puede que no seas tan bueno, como en algunas ocasiones pasan, o simplemente el nivel que está en la UFC es tan alto que vas a ir perdiendo y después te van a dar una patada en el culo y quedas siendo alguien de 20 y pico de años, de 30 y pico de años, que lo único que se dedicó fue a ser peleador de MMA y ya no tienes más nada que hacer en la vida, no tienes dinero suficiente como para invertir en algo y no te toca más nada que volver a la parte regional, a la parte underground de las MMA y hacer alguna pelea para ganar un poquito de dinero. También puedes abrir un gimnasio y dar clases o algo por el estilo, pero lo que no querría hacer nunca sería alguien como este tipo que con 40 años, que fue cuando tuvo su última pelea, tiene un récord de mierda en la actualidad de 50-43. Entonces ahora imagínate eso. No llegaste a la UFC, o llegaste, no fuiste relevante y te sacaron, y después quedas con traumatismos cerebrales, con lesiones en el cuerpo, con vainas de por vida que tuviste que pagar tú con tu dinero y probablemente quedaste bastante jodido en la economía. ¿Para qué? ¿Qué función hubo al final? Sé que estoy sonando bastante pesimista y no viendo la parte de ¡guau! Todo, pero la gran mayoría de los peleadores que llegan a la UFC no serán campeones nunca, ¿sí? Y también tendrás la parte de que si tú eres un peleador regular, no pasarás a la historia, no serás alguien recordado en la mayoría de los casos. Y ahora te diré cómo fue esta experiencia a nivel personal. Yo tenía 18 años, yo vivía en esa época todavía con mis padres. Yo era alguien de clase media en Venezuela, ¿sí? No me faltaba nunca un plato de comida, gracias a Dios en ese momento. Y era alguien relativamente acomodado.
¿sí? Un día yendo al odontólogo, que mi papá iba a tener una consulta, vi un gimnasio de MMA y me inscribí. El instructor, sin mentirte, ha sido el peor instructor de MMA que yo he tenido. Era un tipo que, lo que te dije del profesor de educación física, el tipo lo hacía de esa manera. Llegaba, uno que otro ejercicio, uno que otra práctica y después mátense. Pero mátense mal y que no estaba pendiente. O cuando hacía rola de jiu-jitsu, nos ponían a rolar entre nosotros y tú no aprendías un coño, lo que hacíamos era masacrarnos y ya. Con el típico movimiento así de colegio, ¿sabes? O nos ponía a rolar con ellos. Y en ningún momento te iba diciendo, haz este ajuste, haz tal cosa, cambia aquí, no te muevas así. Sino simplemente te pegaba un grito y listo. Y esto se vio claro en el primer torneo de Jiu-Jitsu en el que yo asistí. Aquí dejaré una foto de cómo fue ese día. Ese día yo perdí en el primer asalto en 10 segundos, cabrón. No hay un video, no lo pude conseguir. Se lo pedí a mi mamá incluso y no lo pude conseguir. Que yo enseñé cómo hacer un derribo. Imagínate, no me enseñaron a hacer un derribo bien. Sí, solamente me enseñaron a hacer el paso del luchador, la bayana y ya. Entonces, yo fui a hacer un single leg, caí completico en la guillotina y me sometieron. Después conseguí otro gimnasio, empecé a entrenar, ese día sí era mucho mejor, que fue cuando empecé a dividir, me enseñaron a dividir las clases de esa manera. Iba a tener mi primer combate de Muay Thai en el que hice un corte de peso que nada más corté 2 kilos. Bro, yo estaba a punto de morirme. Yo sentí que me estaba muriendo. Que esa es otra parte la cual la gente no tiene en cuenta. Los cortes de peso. Creen que es llegar, tú coñetate y ya. Si tú estás en la UFC y tú pesas, por darte un ejemplo, normalmente unos 70 kilos, tú deberías pelear en el peso gallo. Tú debes cortar 9 kilos para pelear. Si es que no te mandan a bajar el peso mosca. Y eso es mucho estrés para el cuerpo. Un estrés que verdaderamente no vale la pena. Y cuando llegó el día de la pelea, yo iba a hacer el segundo combate. Mi pelea de Muay Thai. En el primero, un compañero y otro rival estaban peleando y el ring se rompió y yo no pude pelear. Literalmente el corte de peso, el entrenamiento valió pa' pura verga. ¿Y qué fue lo más relevante que pasó en esa época? 2 eventos importantes. El primero, yo estaba haciendo boxeo con un compañero que el boxeo era mi especialidad por los brazos largos que yo tenía, pero el compañero era mucho más experimentado que yo, tenía mucho más tiempo entrenando, cortó la distancia y me pegó un volado en la cabeza. Yo en ese momento lo que recuerdo fue que todo se me puso en cámara lenta así, y caí sentado de culo en una silla. No, sí, estoy bien. Yo recuerdo al día de hoy que yo me senté en esa silla. Yo salí, me monté en el carro para irme a mi casa y yo no recuerdo para nada el trayecto hasta la casa. Yo no recuerdo cuando yo llegué, cuando hablé con mi mamá, cuando comí, ni cuando me acosté. Yo recuerdo fue cuando me desperté al día siguiente. Y no me apagó, simplemente me puso así, drogui y ya. Me puede decir, son cosas que pasan, no es una consecuencia a muy largo plazo. No me dejó nada, a decir verdad, pero lo siguiente sí. Entrenando con ese mismo compañero, estamos haciendo jiu-jitsu, yo estoy en su guardia, entonces me pego a su pecho para respirar. Y el cabrón me agarra así en forma para hacer una Ezequiel, pero no logra meter el brazo acá, yo estando encima de él, ¿sí? Entonces lo que hace es una llave para la cervical, me agarra el cuello y me lo estira para arriba. Y yo en ese momento sentí que algo en el cuello me hizo papeo y le digo, bro, suéltame. ¿Qué pasó? Y yo para joderlo, no siento las piernas. Y el pana, ¿qué pasó? No, te estoy jodiendo. Y yo quedé con ese dolor en el cuello. Al día siguiente yo tenía una pelea allí en el mismo gimnasio con otro compañero para probar los niveles, ¿no? Yo me despierto en la madrugada y todo me empieza a dar vueltas. Pero literalmente como que sí, para darte el ejemplo, yo veía así normal y todo me daba vueltas así. Y en un punto hacía así. Brother, y yo estaba tan cagado. Yo estaba así, verga, ¿será que estoy soñando? Abrí los ojos, todo me daba vueltas todavía y yo no estoy soñando. Yo bueno, voy a esperar a que se me pase. Me quedé helado, me dormí, me despierto y sigo exactamente igual. Voy al hospital, me atienden, bla bla bla. Me hacen unos rayos X y ven que las vértebras se me estiraron. O sea, las vértebras son de esta manera. Y cuando el pana me hizo esa llave, las vértebras me hicieron así. El médico dijo que sufrí un latigazo, así como si fuera un choque de auto. El cuello me quedó jodido para siempre. Duré unas 3 semanas con collarín. Y desde ese momento, ahora sufro de vértigo. En ocasiones cuando me jurungo mucho el oído con el hisopo, o que doy un par de vueltas, yo que sé, haciendo la vuelta canela en el gimnasio o lo que sea, me mareo de nada. Y eso es una secuela que me quedó de por vida por algo a lo cual no le lucré
un culo. Y lo otro que se me ha olvidado mencionar es que antes que ocurriera todo eso, haciendo lucha con otro compañero, él me proyectó, pero literalmente me tomó por encima de su hombro y me lanzó contra el piso como Merab le hizo a Henry Cejudo. Y el cuello me hizo como si fuera un látigo. Y ahí está la parte que me gustaría que los jóvenes que creen que no tienen más nada que hacer lo puedan entender. Tienes muchas otras oportunidades, compadre. Si no estás pagando y no trabajas, créeme que tienes muchísimas oportunidades y mucha comodidad. Después está el daño cerebral, esos peladores que ya conocemos que hablan y tú no entiendes una mierda lo que hablan. Algunos que ya están locos como lo que mencioné. O lesiones que te quedan marcados de por vida. Sé que estás pensando en el dinero, en los millones, en la vaina, pero no todo el mundo llega a ser así. Si quieres hacer dinero con eso, puedes hacer un par de peleas e ir invirtiendo el dinero. Está el caso de Jack de la Madeleine, que el tipo tiene un patrimonio muy grande y el tipo no es que sea la persona más conocida del mundo, sino es que el dinero que iba ganando lo iba invirtiendo. Si quieres ir por ese camino, pues perfecto. Pero si eres un chamaco joven que tienes oportunidades, coño, pensátelo. ¿Sí? Pensátelo, cuida tus neuronas, cuida tu cerebro, porque puede que estés joven y pienses que tú eres invencible, que nada de esa mierda te va a pasar. Yo también pensaba así. Y ahora tengo ese peo en el cuello de por vida. Y también está esa parte. Imagínate que estás entrenando en el mismo puto gimnasio y te lesiones. Como me pasó a mí. Te rompan algo, te desgarres algo y al final, ¿quién lo va a pagar? No estás en la UFC, no tienes seguro médico, tienes que pagarlo todo tú. Y vas a hacer una carga ahora. Y estar todos los meses inactivo, la recuperación, la paz y bla, bla, bla. Y ahora viene la pregunta, ¿vale la pena ser peleador? Desde mi punto de vista, no. No vale la pena para nada, puedes dedicarte a otra cosa. Si te gustan mucho las MMA, puedes hacer el caso como muchos hemos estado haciendo, hablar del deporte y vivir gracias a ello, que no hay ninguna vergüenza que dejes tu carrera de lado. Pero si eres alguien que de igual forma lo quieres intentar, desde mi punto de vista, para mí, el único motivo o la única razón por la que alguien quiera ser peleador es, número uno, lo tengan claro desde chiquitico. Desde pequeño, así como el caso de Ilia Topuria, que él dijo, yo voy a ser peleador y yo quiero hacer esa mierda para toda la vida. Perfecto. Y estés enfocado y estés entrenando todos los putos días. No te hagas el huevón y ya. Número 2, no te quede más nada. O sea, no tengas nadota. Como esos casos que si vives en el gimnasio o vergas así. Desde ese punto de vista yo lo veo bien. Si no tienes más oportunidades, compadre. Pero si eres un chamaco que vive con sus padres, que tienes una buena vida, que cuando vas a entrenar te ves así todo como un huevón, te dan miedo de que te peguen, es ser realista. Coño, no es el deporte para ti. Puedes dedicarte a otro deporte, no hay ningún problema, ni hay vergüenza en eso. Pero hay que ser realista con uno mismo. Sé que este video sonó muy negativo, sin embargo lo hago es para ayudar a esos jóvenes que no pierdan tiempo de su vida, ni tiempo cerebral como me pasó a mí. Porque yo le dediqué aproximadamente unos 3 años a esa carrera de querer ser peleador profesional y al final no saqué ningún lucro de eso, más allá de este cuento que te estoy echando y algunas clases particulares que he dado de boxeo. Pero sin embargo, yo creo que puedo tener la idea de cómo es la forma más sencilla, entre muchas comillas, de poder llegar a ser peleador profesional. Lo he estado pensando y me gustaría hablar de eso. Así que si les interesa el tema, desde mi punto de vista, cómo sería la razón más óptima para llegar a ser peleador profesional de MMA, déjenmelo saber en los comentarios, en el comentario fijado que os dejaré en la parte de abajo. ¿Se te pasó como a mí, que lo intentaste y al final no llegaste a ningún lado, quedaste con un montón de lesiones? Cuéntanos en los comentarios, me encantará leer eso. Y sin más nada que agregar, después Shexo, das bien.